Muy bien, estimados. Nos corresponde continuar con la asignatura de microeconomía. Estamos en el tema teoría del consumidor, ya en una parte tercera, donde vamos a ver un nuevo concepto ligado a los anteriores, que es el concepto de curvas de indiferencia. Anteriormente habíamos visto el concepto de utilidad total, utilidad marginal y el equilibrio del consumidor. La utilidad total, habíamos dicho, sí, nos muestra el grado de satisfacción de un consumidor hasta llegar a un punto máximo de felicidad y después cae a un estado de descontento. Eso se ve claramente con la utilidad marginal, que habíamos indicado tiene comportamiento decreciente. Y el equilibrio se da, habíamos indicado, con dos relaciones que habíamos anotado como ecuaciones y que la vamos a repasar un poco más adelante de forma adicional. Veamos ahora el concepto de curvas de indiferencia, ¿ya? Cuando vemos curvas de indiferencia, lo que estamos viendo es un conjunto de puntos donde la utilidad total, eso es bueno notarlo, la utilidad total se mantiene constante. Entonces, cuando analizamos las curvas de indiferencia, asumimos que la utilidad total se mantiene constante. ¿Qué es una curva de indiferencia? Es aquel lugar geométrico donde se ven las combinaciones que puede haber entre dos bienes, ya pueden ser en este caso X y Y, asumiendo una utilidad total constante. O sea, nos da a elegir la combinación exacta de cantidad del bien X y Y entre las alternativas que se van teniendo a lo largo de la curva, asumiendo una utilidad total constante. Va a tener ciertas características, pero para ejemplificar eso, hagamos mediante este ejercicio número 7, que nos propone lo siguiente. Nos dice, se presentan algunos pares de puntos X y Y, que son el bien 1, si quieren llamarle así, el bien 1, y el bien 2. El bien 1 y el bien 2 conforman dentro del modelo de análisis de la teoría del consumidor la canasta de consumo justamente para este individuo, ¿ya? Entonces la canasta de consumo consta del bien 1 y del bien 2 llamados bien X y bien Y. Hay distintas combinaciones y hay distintos niveles de utilidad también, pero acá el requisito para cada uno en particular es que la utilidad se mantiene constante a lo largo de esta combinación de puntos. Perfecto. Entonces vamos a graficar las tres curvas de indiferencia, ya, y lo que vamos a obtener va a ser pues el famoso mapa de indiferencia, o también algunos llaman plano de indiferencia. Para eso vamos a llevar estos puntos de las distintas combinaciones al plano cartesiano. Bien, tomamos algún instrumento, ya nos referenciamos de los valores más altos para hacer lo que se denomina las escalas. Para X hasta 70 llega el máximo, y para Y hasta, veamos, 180, ¿sí? 180. Entonces podemos hacer una división de la siguiente manera. Vamos a tomar por acá el plano cartesiano ya conocidísimo. Por acá también. Muy bien. En el eje vertical vamos a tener, al bien número 2, o en este caso simbolizado por Y, el bien número 2. En el eje horizontal o de las abscisas vamos a tener el bien número 1 simbolizado por X. En mucha bibliografía también manejan esto, algo más sofisticado, X2 y X1. No hay ningún problema. Es simplemente análisis de cada usuario que realiza pues lo que le llamamos análisis micro, ¿ya? Entonces es la notación, solamente la forma de anotar. Bien, entonces podemos añadir ahora las escalas. Para X1 les mencionaba, va a ir de 0 a 70, podemos hacer divisiones de 10. Divisiones de 10 y vamos a tener acá 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y demás. Entonces tengo
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y demás que solamente son para referenciar. ¿Ya? Respecto a Y tenemos el valor máximo 180. Entonces podemos ir en escalas de 20. Vamos a partir en escalas de 20 y vamos a tener, a ver, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 y demás. Perfecto. Entonces tenemos 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 y demás. Perfecto. Muy bien. Entonces, lo que vamos a reflejar van a ser estas combinaciones de puntos para cada caso para anotar gráficamente las curvas de indiferencia. ¿Ya? Las curvas de indiferencia habíamos indicado de momento, nos va a mostrar la canasta de consumo de un individuo en particular y las combinaciones de X1 y X2 o XY, vale decir el bien 1 y el bien 2, asumiendo una utilidad constante. Va a tener ciertas características que vamos a anotar enseguida. Bien, vamos con la primera curva de indiferencia. Nos dice 0 para X, 60 para Y. 0 para X, 60 para Y. Ahí está. Quiere decir que cuando yo consuma 0 unidades del bien X, del bien 1, ya si consumo 0 unidades de X, puedo consumir 60 unidades de Y. En cambio, si empiezo a consumir una unidad de X, voy a tener que ver afectado mi reducción ya en el consumo del bien 2 o y va a reducir a 50. Aumento X en 1, Y reduce a 50. Entonces X va a 1 más o menos por acá y este va a disminuir a 50 más o menos por acá. Algo así. Aumenta 5 y Y va a irse hasta 30 solamente. Más o menos por acá. ¿Ya? Después tenemos a 10. X se va hasta 10 y Y solamente se queda en 20. X a 15 y Y también se queda con 15. X con 20, Y se queda con 12. 25 se queda con 10. 45 por acá, 45 se queda solamente ya con 3. Y 70 se queda con 4. Algo así más o menos. Vean. Entonces se ha conformado una nube de puntos, o llamado también dispersograma, que si nosotros unimos, lo voy a unir con una línea suave, ahí está, obtenemos lo que se denomina curva de indiferencia. Esto viene a ser la curva de indiferencia, ya donde la utilidad total se mantiene constante. En este caso, la utilidad total, ¿cuánto va a ser? La utilidad total para este caso ya es la utilidad total 1. Es la utilidad total 1. Perfecto. Entonces, a lo largo de la curva podemos ir viendo distintas combinaciones. Pero lo interesante que ya podemos ir concluyendo, vean esta estructura hemos visto antes con el concepto de utilidad marginal. ¿Ya? Primer punto a considerar. La curva de indiferencia. La curva de indiferencia es decreciente, igual que la utilidad marginal. ¿Qué implica que sea decreciente? Que hay pues una relación inversa entre el consumo del bien X y el consumo del bien Y. Nos está diciendo que si nosotros queremos aumentar el consumo del bien X, eso implica sacrificar el consumo del bien Y. Hay una relación inversa. Entonces tengo que reducir el consumo de Y por aumentar el consumo de X. ¿En qué magnitud? Va a variar para cada caso. Perfecto.
Eso es la curva de indiferencia. Como característica principal nos muestra que es decreciente. También fíjense ustedes, acá está el origen, ¿ya? Y se genera el pico de la curva, llamado vértice, ya respecto al origen presenta cierta convexidad, ¿vale? Es decir, sus alas se aperturan hacia arriba respecto al origen. Entonces las curvas de indiferencia también son convexas respecto al origen. Eso se va a mostrar con una medida muy interesante que vamos a ver enseguida, denominada tasa marginal de sustitución entre el bien X y Y. Tasa marginal de sustitución. ¿Sí? Vamos a medir cuánto varía específicamente el que yo aumente mis unidades de X y reduzca las unidades de Y. Eso claramente, si es inverso, nos va a mostrar una tasa marginal de sustitución de tipo negativa. Muy bien. Vamos con la siguiente curva para anotar algunos supuestos más que van a ir apareciendo. Tenemos entonces la segunda, nos dice cuando X es 0, Y es 120. X0, Y es 120. Cuando es 5 es 60, por acá más o menos. Cuando es 5 es 60. Cuando es 10 es 40. Cuando es 15 es 30. Cuando es 20 es 24. Cuando es 25 es 20. Cuando es 55 es 15. Cuando es 55 nuevamente también es 10. Ya un poco más por acá. Voy a colocar más o menos por acá. Y cuando es 70 es 8. Cuando es 70 es 8, más o menos por acá. Perfecto. Bien. Si unimos otra vez los puntos, se genera la otra curva de indiferencia. ¿Ya? Este punto adicional, vean que está saliendo fuera de la curva, ya tiene una connotación muy importante que la vamos a ver más adelante con el concepto de equilibrio para distintos tipos de bienes. Entonces, de momento nos quedamos con esta combinación de puntos, ¿ya? Y esto sería la utilidad 2, ¿ya? Que representa también otra curva de indiferencia donde se ven las combinaciones del bien X y el bien Y en cuestión. ¿Perfecto? Muy bien. Ahora, ambas, vean, no se están intersectando. Ese es otro requisito, otra característica o supuesto que tienen las curvas de indiferencia. ¿Qué pasaría si se llegaran a intersectar? Si llegan a intersectar, estamos combinando dos canastas de consumo, lo cual es imposible dentro de una economía, ¿sí? Nosotros podemos consumir en un momento plátanos, pero a la vez no podemos comer manzanas de un solo golpe, sino que tenemos que tener cierto orden de preferencia, se le denomina. Entonces, esto nos indica que las curvas de indiferencia, no se pueden intersectar, puesto que hay un orden de preferencia. Hay un orden de preferencia. Perfecto. Entonces, mis utilidades, mi satisfacción o felicidad, les decía, va a tener orden. Primero una cosa, después la otra. Entonces, las utilidades también se van ordenando conforme este mapa que estamos generando a través de este cuadro que muestra las combinaciones entre el bien 1 y el bien 2, denominado gráficamente curvas de indiferencia. Bien, este puntito lo quitaremos. Les decía, después vamos a analizar casos particulares. Vamos con el siguiente. X0 y es 180 por acá. X5 y 90.
X10, Y60. X15, Y45. X20, 36. X25, Y30. X45, Y. A ver, estamos por X25, perfecto. X45, ya, Y18, por acá más o menos. X55, Y15. Ya, y finalmente X70, Y12. Por ahí. Vean. Entonces otra vez podemos unir los puntos. Ahí está. Y tenemos la otra curva de indiferencia. Tenemos la otra curva de indiferencia donde notamos la canasta de consumo, elección entre el bien 1 y el bien 2, XY. Esto es utilidad total 3. Perfecto. Entonces noten, las tres son decrecientes, implica que mientras más quiero X, voy a tener que reducir Y o viceversa. Si quiero menos X, implica mayor cantidad de Y. Son convexas respecto al origen y no se pueden intersectar, porque hay un orden de preferencias. Uno diría, pero ¿y qué pasa si salen del orden de preferencias? No se olviden que el principio del análisis económico es la racionalidad. Actuar con racionalidad. Muy bien. Lo que vamos a hacer enseguida es un aspecto complementario de la tasa marginal de sustitución. No se olviden entonces que este conjunto de curvas de indiferencia se llama el mapa de indiferencia del consumidor. Mapa de indiferencia o de curvas de indiferencia del consumidor, donde se ven las distintas combinaciones, ¿sí? Las distintas combinaciones entre el consumo del bien 1 y el bien 2, o bien X y bien Y. Perfecto. Con sus tres supuestos. Uno, las curvas de indiferencia siempre, en su mayoría, mejor dicho, son decrecientes, salvo algunos casos exclusivos, son convexas respecto al origen, y además las curvas de indiferencia no se pueden intersectar entre sí. Eso por el orden de preferencias, también llamado matemáticamente transitividad. Muy bien, vamos con el siguiente acápite, donde nos vamos a centrar en el cálculo de la tasa marginal de sustitución. Para eso requerimos un espacio adicional. Vamos por allá.